Vamos a él con nosotros como cada día. Guille Báez, ¿cómo estamos? Buen Buen día. día, chicos, ¿cómo Buen están? día, ¿Todo buen bien? día. Bien, bien. Saludos a la gente que está viendo y escuchando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien, bien. Después de Después de conocer sí, los índices, estoy tranquilo. Te futuro sentís está- menos pobre. Mi futuro está forjado. Y eso que no lo escucharon Sí, fuera de sí. aire. No, viste, Bueno. tengo una. Bueno, siempre uno vive en contradicción, ¿no? Pero, Sí, obvio. pero a ver, la línea de pobreza, dice, para no ser pobre en este país usted tiene que cobrar tanto. Sí, 1.000.000, casi Sí, 300. sí, no sé si bueno. está. Ujú. Bueno, pero ¿y quiénes llegan a 1.300.000 aquí en la provincia de Misiones? No sé, en otro. Sí. Digamos, son muy pocos. Sí, Sí, obviamente, sí, sí, sí. son pocos, sí, qué sé yo. Exacto. A ver, Sí. la cuestión es la siguiente, el tema siempre va a estar, el concepto acá es ponderación, esa es la clave, digamos, Sí. la ponderación que se hace. Si vos agarrás a un funcionario oficialista, te va a decir, no, pero pará, 1.300.000 es para una familia de 4 personas, te va a decir, o sea, una familia tipo, Ujú. ¿entendés? Por persona, y empezás a ir por cuatro y te No tendrías que cambió todavía con eso que de cobres 400 y pico, ya digamos, está bien. y ahí decir, claro, y ahí no cambió todavía eso de familia tipo, ¿no? Seguimos siendo 4. En cualquier momento nos cambian, ¿no? sigue siendo eso. Mm. Pero la clave está esa justa, me parece que está en ese concepto que es la ponderación. Lo hablamos un montón de veces acá, Sí, y sí. espero que la gente retenga ese dato, pero lo vamos a repetir porque es importante. El problema está en cómo nuestro organismo, o sea, pasamos del apagón informático para hacer la historia completa y que Ujú. los libertarios se queden contentos, digamos, en definitiva, porque si no dicen, pero siempre lo mismo. Pasamos del apagón estadístico en la época del kirchnerismo, con Guillermo Moreno al Sí. frente del INDEC, ¿Te no había acordás? datos directamente, Sí, no sí, había sí, de sí. qué atenerse, y bueno, y pasó todo lo que pasó. Pasamos a este nuevo paradigma, digamos, del INDEC, que existe, bueno, seguimos usando una metodología, una ponderación, que quedó obsoleta, ¿sí? El propio gobierno, desde principios, en la primera presentación que hace Guillermo Franco, ¿sí? En el Congreso de la Nación, Ujú. y en la primera presentación que hace Luis Caputo también en el Congreso de la Nación, cuando van a ser interpelados, hablan, y estamos hablando de hace más de un año atrás, de que hablaban ya en ese momento de cambiar las metodologías de medición del INDEC porque habían quedado viejas y obsoletas y no se adaptaban a las nuevas realidades. Lo decían ellos. Que en definitiva, Claro. pero nunca se cambió, digamos, siguió lo Jamás mismo. jamás pasó y se siguen usando de la misma forma. Y ahí está la cuestión, por eso traigo ese tema a colación una y otra vez cuando hablamos de inflación o de canastas, es cómo poner al INDEC, ¿sí? Cómo usan las familias los ingresos. Y ahí Ujú. está la cuestión de fondo, ¿sí? Esta metodología de medición que hace el INDEC servía en 2004 y 2005 más o menos. Ahí se agotó, digamos, la forma. A partir de ese momento, no solo cambió la forma de consumo de las familias argentinas, sino que también cambió el tipo de ingreso. Empezó, o sea, con las crisis cíclicas que va sufriendo Sí. Argentina, las inflaciones galopantes, o sea, todo ese tipo de fenómenos que suceden en la economía argentina, terminan incidiendo, digamos, en la forma en la que consumen las familias argentinas, los argentinos en general. Entonces, el INDEC nunca adaptó esa forma, nunca adaptó el sistema, ¿sí? El mecanismo para medir un poquito esas cuestiones, y al día de hoy tenemos estas realidades. Cada vez que el INDEC sale a decir algo, siempre hay un organismo que sale en contra y dice, che, pará, pero te olvidaste de esto. Por ejemplo, cuando habla de inflación, la Universidad Torcuato de Itela sale a medir un poquito en el fenómeno social y dice, bueno, ¿cuánto crees, digamos, que se quedó corto el INDEC? Y la gente dice, se quedó corto el 50%. Si el INDEC habla de una inflación de 2%, la inflación fue de 4%. Lo mismo sucede con la pobreza, ¿sí? Cuando Javier Milei, el presidente, sale a hablar y dice, no, porque veníamos a una inflación galopante al 300.000%, y nadie lo objeta nada, en definitiva dice, che, pero pará, estás tirando datos a lo loco, y no. Claro. ¿Entendés? A lo loco, Ahora, sí. por ejemplo, ahora, por ejemplo, cuando habla de pobreza, cada vez que habla de pobreza, lo dijo en Córdoba la última vez cuando fue a apoyar a su candidato allá, dijo, sacamos de la pobreza, ¿sí? A tantas cantidades de personas, los Y millones de personas dice, no solamente en Córdoba, lo dijo teníamos, cuando estuvo sí, en sí, sí, Paraguay, exactamente, hace un par de semanas, lo Exactamente. dijo también, y ahora bajamos la pobreza, dice, del 56% a tener. Pero se olvida el tipo en ese momento, siguiendo las mediciones del INDEC, si es la que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Que en los pocos meses que tuvo el de mandato en el primer año, la pobreza subió 10%. Entonces, estaba estacionada en casi 40% y con Milei, en los primeros meses de mandato, de evaluación mediante, la pobreza escaló por encima del 52%, del 50%. Entonces, Ujú.
habría que ponderar un poquito esas cuestiones, tenerlas en cuenta al momento de decir las cosas, porque hay gente que no se olvida. Claro, todos acomodan. El relato, por eso se habla de relato. Todos los gobiernos acomodan de acuerdo a lo que le conviene. Bueno, hablábamos de relato kirchnerista antes de esto, claro. ahora hablamos de relato libertario también, obviamente. También, claro. ¿Sí? Bueno, pero no nos olvidemos también de la era de Alberto Fernández y pero demás. lo estamos diciendo No, justamente, estamos hablando justamente de de eso. O sea, venimos de relato en relato y cada uno adapta el relato de acuerdo a lo que le conviene, en definitiva. Entonces, lo que hace Milei en este caso es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a los datos técnicos. ¿Qué dice el INDEC? ¿Sí? Siguiendo esa metodología. Recordemos acá que el INDEC mide pobreza solamente por ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este núcleo familiar los ingresos están por debajo de 1.300.000 pesos, es una familia pobre. Y si están por debajo de, no sé, creo que es, no recuerdo la canasta alimentaria, el costo de la canasta alimentaria, ustedes A ver, por ahí me déjame ayudan. que te busque. Si están por debajo de la canasta alimentaria, son pobres sensibles, digamos. O sea, Sí, están sí. mucho más por debajo, digamos, de la línea de la pobreza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dice el INDEC, ¿sí? Y celebra el gobierno, obviamente, que la pobreza en Argentina disminuyó en el primer semestre de este año, en lo Sí. que va, al 31,6%. ¿Qué implicaría esto? Una caída del 21,3% en comparación con el primer semestre de 2024, 52,9% en ese momento, y ahí vamos al dato que les decía. Esa era la pobreza que había generado, o sea, a ver, hasta donde había llegado la pobreza bajo los primeros meses de Javier Milei, 52,9%. ¿sí? Ujú. Bueno, acá tengo Sí. la de agosto. La canasta básica para no caer en la pobreza, Sí. 1.160.780. Esto en agosto. ¿Y la indigencia? La de indigencia es de, a ver, una Ay. familia tipo, 520.529. El INDEC te dice eso. Si estás por debajo de ese monto, es una familia indigente. Si estás por debajo de 1.000.000, casi 200.000 pesos, esa es una familia pobre, ¿sí? Eso es lo que dice el INDEC. El INDEC mide la pobreza por ingresos y nada más que por eso. ¿Qué quiere decir Bueno, por eso? ahí rapidito te podés Sí. dar cuenta, porque la gran cantidad de los jubilados cobra mucho Bueno, menos que eso. Sí. ¿Entendés? O sea, Estamos hablando de fuiste- 4 millones. no, ¿cuánto? está 4, bien. 5 millones. No, 5 pero te millones, digo, 5 millones. pero vos ves lo que cobra un jubilado Claro. y decís automáticamente, bueno, por ahí no refleja con los datos. Es decir, llama la atención un poco. La cuestión de fondo, y acá hago un poco de contexto, en definitiva, es en qué momento brindes los datos. Si lo vas a dar, por ejemplo, la inflación, hablas cerca de las elecciones, obviamente el dato va a ser ofrecido de Sí. cierta forma. Si está lejos de las elecciones, va a ser ofrecido de cierta forma. O sea, Sí. que en realidad... Recordemos que en la época kirchnerista tenemos la misma inflación que Alemania. ¿Te por acordás? ejemplo. ¿Viste? ¿Te acordás? La sensación, la inseguridad, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, son relatos. Y esto es por ahí lo que debería entender un poquito la gente. Es decir, son relatos. No hay que comérsela así tan como te la tiran, en definitiva, porque en definitiva son datos muy, muy relativos y muy, muy subjetivos, quiero decir, ¿sí? Pero objetivamente, hablando del INDEC, ¿sí? Entonces, la pobreza alcanzó, en lo que va de este año, bajó a 31,6% y sería el descenso más importante desde 2018, ¿sí? De acuerdo a la metodología del INDEC, que mide pobreza únicamente por ingresos, ¿sí? Ujú. En términos regionales, para cortar un poco la historia, porque si no voy a empezar a tirar datos así, la región más pobre es exactamente la del NEA, chocolate por la noticia, ¿sí? Con 39%, mientras que la menor pobreza se registra en chocolate por la noticia, Patagonia. ¿Sí? En la Patagonia la pobreza alcanza el 27%. Y acá entra el no lo sé, Rick, en definitiva. Más allá de todo lo que te venía contando, acá entra ese organismo que te dice, che, pero pará, no es tan así, ¿sí? ¿Cuál es? El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. ¿Por qué? Porque la ponderación que hace este organismo es multidimensional. No solo mide ingresos, sino que mide vivienda, salud, educación, una cantidad de cosas. Y ahí En realidad tiene más datos de la realidad que la del Sí, INDEC. claro, porque Hablando está, mal y pronto, porque sí. está en la calle, Sí. porque tiene presencia en la calle, en el terreno justamente. El INDEC lo que hace es, mandas por ahí técnicos a medir, dice, bueno, señor, acá, ¿cuánto cobran en este hogar? Tanto peso, gracias. Claro, y ojo que no, lo que estamos diciendo no es Sí. en contra de, No, de la no, gente no. que labura en el INDEC. No, ni no, nada no, por para el nada, estilo, no, nada. no, obviamente hay una metodología que se Claro, sigue. Exacto. Esa es a ver, por ahí conviene decirlo en este momento. Tampoco hay que llevar la discusión al extremo. Claro. O sea, lo que estamos acá explicando son datos técnicos. Sí. El INDEC dice esto y la UCA dice esto. Es así. Sí. Es así. O sea, hay uno que te mide, o sea, de acuerdo a la metodología de Acuña ajustada, y la UCA sale a decir, no, pará, a ver cómo es tu vivienda. Aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobre representada, Eso dijo la UCA, claro. Exactamente, exactamente. La UCA cuestiona, dice, porque aunque los números oficiales muestran una caída por esa indigencia, esta disminución podría estar sobre representada, como dice bien Lodi. Pero no solamente lo dice la UCA.
que dice, no, la pobreza está bastante por encima del índice que dice el gobierno. También aparece una consultora, pues dijiste, bueno, porque la UCA siempre tira en contra, dice, pero le tiraban en contra al kirchnerismo, ahora le tiran en contra, parece que la UCA se dedicaba a tirar en contra, fuera un partido opositor. ¿Viste? No, está en el terreno y mide objetivamente ciertas cosas. Aparece una consultora, ¿sí? Que es la consultora Equilibra, y dice que a fines de agosto la pobreza real supera el 43%. Y ahí encontramos un dato un poco más ajustado a lo que estaría sucediendo en Argentina. Y argumenta, Equilibra, al igual que la UCA, que el Observatorio de la Deuda Social, que la metodología del INDEC, y cito, sigue utilizando datos de consumo de 2004 y 2005, lo que subestima la línea de la pobreza. Caso cerrado, en definitiva. O sea, fin. Esa es la cuestión de, claro, fin, exactamente. El Adorni diría fin, hasta acá. Entonces, esa desactualización sistémica que tiene el INDEC contribuye a que estos números sean muy relativos y habría que... Aparte, qué sé yo, cuando el INDEC te dice inflación, te dice 1,6%, claro, y vos te pones a mirar y decís, che, pero pará. Yo me voy una vez por semana al súper, ¿viste? Y voy recorriendo diferentes súper. Fíjate vos que dijiste algo cuando arrancaste el análisis, repito lo que dijo Caputo, lo que dijo en su momento el propio gobierno libertario, de cambiar la metodología, cosa que después, con el ejercicio propio de la política, sigamos con el número. Sí, no, che, vamos a dejar esta porque si nos ajustamos a la otra, no nos estarían dando bien los números. Así que, bueno, esa es la cuestión de fondo. Datos... los políticos, digo, incluyo a todos, van por ese lado. No, obviamente, son parte de un relato. Y hablando de pobreza siempre va a haber, digamos, siempre hay que ponderar bien las cuestiones porque lo que te van a decir, y sobre todo lo que te va a decir el oficialismo, cualquiera sea el oficialismo en ese momento, va a ser siempre muy subjetivo. Entonces, cuando contrastás los datos, y no solamente, si no te copa lo que hace la UCA, si decís, no, la verdad que no me copa porque la verdad que son súper populistas y qué sé yo, no hay drama, está perfecto, andate a ver las consultoras. Claro. Y aparecen las consultoras y dicen, y lo que dice la UCA está bien. Nosotros hicimos la medición y nos da lo mismo. Entonces, bueno. Y hay que tener memoria, ver todas las campanas y todo. Totalmente. Guille, te vamos a esperar durante la mañana. Todos los días nos decís que sí, después no apareces. Pero cuando quieran, yo en realidad estoy disponible para las productoras me digan, che, venite, y yo vengo corriendo. Bueno, Guillermo Báez, periodista de la redacción del diario